Pues buenos días, me presento, soy Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Caja y Seguros. Me acompañan varios abogados de los equipos jurídicos de ADICAE que se han encargado de preparar esta batería de demandas colectivas contra el abuso flagrante de los gastos hipotecarios: Jesús Díaz, Javier Montero y Fernando Magarzo, y miembros de los llamados comités de afectados que ADICAE ha estructurado en toda España, hipotecados que no están dispuestos a seguir tolerando el abuso. Dicho esto, ADICAE ha planteado una iniciativa de reacción a la posición de una banca que no quiere asumir que a los consumidores se les ha reconocido ya un derecho indiscutible de recuperar lo indebidamente pagado en sus gastos hipotecarios, a través de una cláusula abusiva que hacía que el usuario tuviera que hacer frente de forma indiscriminada a toda clase de gastos: registros, notaría, impuesto, tasación, etcétera, etcétera. La banca no ha querido responder a las reclamaciones extrajudiciales que ADICAE ha planteado junto a miles de usuarios, y por eso ha llegado el momento de interponer una batería de 107 demandas colectivas contra otras tantas entidades en España. 30 grupos bancarios en total en España son objeto de estas demandas, en las que ADICAE hasta el momento ha agrupado a 2.300 hipotecados, pero siguen acudiendo a unas acciones judiciales colectivas, como decimos, que permiten además que todos los consumidores que estén en esta situación puedan sumarse. Es decir, la acción colectiva o las acciones colectivas que ha interpuesto hoy ADICAE constituyen una herramienta propia de las asociaciones de consumidores, que tiene como objetivo que ningún consumidor quede sin poder reclamar sus derechos y sin ver efectivamente reconocidos esos derechos que a día de hoy hacen que haya todavía 5,5 millones de familias que han sido víctimas de un abuso en el que el Supremo ha dicho que como mínimo a cada uno habría que devolverle 1.000 euros, y que no están dispuestas estas familias con ADICAE a perdonar o regalar estas cantidades a la banca, sobre todo y máxime cuando se han instrumentado a través de un abuso. Los consumidores tienen reconocido ese derecho ya, pero de nada sirve el reconocimiento de un derecho si luego no da lugar a una solución. Se nos pretende decir que con las nuevas reformas legislativas el problema de los gastos hipotecarios está resuelto. Puede estar resuelto hacia adelante, pero estamos hablando, como decimos, de millones de usuarios a los que se les ha aplicado un coste que no les correspondía, y que, si se reconoce el derecho, tienen el legítimo derecho también de verlo ejecutado y, por tanto, verse resarcidos. En esa línea van estas demandas contra, como decimos, la práctica totalidad de las entidades que hay en España, y en todo caso, además de plantear una labor de información a todos los consumidores para que sepan en qué punto está el asunto y que pueden reclamar, y además de indicarles que pueden sumarse a esta reclamación colectiva sin necesidad de tener que enfangarse en batallas judiciales individuales, que es lo que querría la banca, además de eso, ADICAE va a plantear, en estas demandas ha planteado ADICAE una serie de cuestiones prejudiciales para que, a pesar de que el derecho mínimo, habría que decir, ya está reconocido, Europa clarifique lo que creemos también que es de justicia: que si la cláusula de imposición de todos los gastos era nula, ningún gasto debía haber asumido el consumidor, ni el impuesto, ni la tasación, ni ninguno de los que a día de hoy en España, con la jurisprudencia, se pretende que sigan asumiendo. Por eso ADICAE ha planteado, inicia hoy una campaña frente a la confusión. Una confusión en la que la banca pretende hacer ver que el asunto está resuelto, la banca pretende emplazar a los consumidores uno por uno, que los consumidores vayan uno por uno a reclamar. Frente a eso, ADICAE dice no, es un problema global y la resolución tiene que ser global, y inicia ADICAE en esta perspectiva una amplia campaña, por un lado, como decimos, para informar a todos los consumidores, por otro lado, para darles el canal para poder hacer efectivos sus derechos, y por otro lado también, pues para dar a conocer y mostrar a la banca que los consumidores, más allá de una reivindicación económica, están hartos de la sucesión de escándalos, están hartos de la impunidad de la que la banca está haciendo gala cuando abusa de forma global de los consumidores, y están dispuestos a plantar cara para reclamar y que se les vean reconocidos sus derechos. Entonces, el problema, por lo que estás diciendo... Bueno, hay dos vertientes de las acciones judiciales colectivas que, como herramienta, ADICAE inicia para todos los consumidores. Por un lado, millones de familias que sin estas acciones colectivas no van a reclamar sus 1.000 euros que ya a día de hoy el Tribunal Supremo les ha reconocido en firme.
Con lo cual hay una primera vertiente de ejecución práctica de los derechos reconocidos, que de otra manera seguramente será muy difícil que se logren reconocer de forma efectiva, porque los consumidores normalmente para una cantidad limitada no van a ir individualmente a una demanda judicial. Y por otro lado, la otra vertiente de estas acciones colectivas es el abrir la batalla o el reforzar la batalla a nivel europeo, para que se clarifique que lo que ha dictaminado los tribunales en España hasta el momento es incorrecto, es injusto y es contrario a la legislación europea. No es de recibo que el conjunto de un sector como el financiero incluya en sus contratos condiciones abusivas, y que el único resultado del reconocimiento de esa abusividad sea, borrón y cuenta nueva, vamos a ver lo que decía la ley en cada caso y a eso nos atenemos. No, la propia jurisprudencia europea del TJUE establece que tiene que haber un efecto disuasorio cuando hay una condena a la nulidad de una cláusula, y en esa perspectiva es a la que vamos a plantear que el Tribunal Europeo clarifique que no solo le corresponde al usuario la mitad del notario, la devolución del importe íntegro del registro y la mitad de la gestoría, sino que también le corresponde el impuesto de actos jurídicos documentados, también le corresponde la tasación, y en conjunto no tenía que haber asumido ninguno de los gastos que se le impusieron, no porque la ley lo dijera, sino a través de una condición abusiva. Próximamente, es una cuestión técnica. Las cuestiones prejudiciales para que el Tribunal Europeo resuelva las tienen que presentar los jueces nacionales. En las demandas que ADICAE ha interpuesto, insta a estos jueces nacionales a que eleven a Europa la cuestión, la damos argumentada, fundamentada y con toda la jurisprudencia correspondiente, y ese es el camino que esperamos que en alguna de estas 107 demandas interpuestas finalmente se abra y clarifique de una vez por todas unas reglas del juego justas y claras para los consumidores. ¿Esas 107 corresponden únicamente a Madrid o no? Estamos hablando de una campaña en la que hoy en Madrid presentamos 25 demandas contra otras tantas entidades, pero en paralelo en otras decenas de ciudades españolas se están presentando demandas también contra otros bancos y otras antiguas cajas, reclamando lo mismo en esta misma perspectiva de agrupación y acumulación de los consumidores para el ejercicio de sus derechos. Es decir, son 107 entidades en total en toda España. En realidad son 107 porque eran las que suscribían la hipoteca, pero después con las fusiones estamos hablando de 30 grupos bancarios que son objeto de estas demandas. Hasta el momento, con esa adhesión explícita con sus escrituras y sus hipotecas de más de 2.300 o en torno a 2.300 hipotecados, pero en una campaña en la que sigue acudiendo gente, vamos a salir a la calle, vamos a organizar asambleas informativas en toda España y hemos habilitado una página web específica, hipotecaconderechos.es, para que cualquier usuario pueda informarse, tener una información independiente y no la sesgada que las entidades financieras van a intentar darles en todo momento.